Decíamos que esta primera pregunta nos indica que el criterio de la recta vertical es que tengo que trazar una recta vertical que esté cortando o intersectando la gráfica de color que me dan aquí. Todas estas gráficas. Y nos damos cuenta que al trazar la recta vertical, y si me la corta al mismo tiempo, como aquí en el caso de esta parte de aquí, que me la corta aquí en un punto arriba y en otro punto abajo, eso no es una función. En este caso, sí es función, porque aquí solamente al trazar una recta vertical veo que la corta en este único punto por este lado y por el lado de acá en este único punto. Lo mismo pasa acá, en esta de aquí. Si yo trazo esta recta vertical de aquí la corta en este único punto y por el otro lado esta recta vertical acá la corta en este punto. Y en esta gráfica de aquí, asimismo, esta es la línea roja, es la supuesta función. Entonces, trazo la recta vertical, la corta en este punto y nada más. Por el lado de acá, en el punto de acá arriba, ¿verdad? Entonces, sí es función las dos. Veamos un último ejemplo. Entonces, vamos a hacer, este es el eje Y, X, ¿verdad? Esto se llama un plano cartesiano, en honor a René Descartes, cartesiano, porque él creó esto. También se le llama plano rectangular o plano bidimensional, de dos dimensiones. Tenemos que tener claros esos conceptos. Plano cartesiano, plano rectangular o bidimensional. Es lo mismo, ¿ya? Ahora, si yo trazo esta gráfica, o me la ponen en la lección, en el examen, una gráfica así, más o menos así. Entonces yo aquí me doy cuenta que a pesar de que yo trace aquí, por acá y otra por acá, solamente en esta la corto en un punto. Acá también en un solo punto. Y acá en un solo punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto sí es función. Sí lo es, ¿verdad? Porque la corta en esta línea 1, digámoslo así, la línea 2 y la línea 3, solo la cortan en un único punto que es este, en la línea 3, este en la línea 2 y este en la línea 1. ¿Estamos de acuerdo? No así esta de aquí, que vemos aquí, por ejemplo, esta, que ahí la corta en dos puntos, ¿verdad? Aquí la corta en este punto, esta línea de aquí, que digamos la línea 1, la corta en estos dos puntos, y la línea 2 de acá también la corta en dos puntos. Entonces, en ese momento, cuando ya la corta en dos puntos al mismo tiempo, ya no es función. ¿Estamos? Listo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, sea la función, lea la pregunta usted. A ver, sea la función f por Ya, mire, por X. cuando tenga ese símbolo, cuando tenga esa parte, esto es así, f, así en paréntesis x, significa se lee f de x o función de x. Eso se lee. Entonces, sea la función f de x igual, ¿qué dice ahí? Igual a 5x menos 3. Correcto. Entonces, El intersecto con el eje X es igual a... ya. ¿Qué palabra no conoce usted de aquí? La palabra eje por X. Ya, esta de aquí, f de aquí. ¿Y sabe lo que es un intersecto? Por ejemplo, mire, si yo tengo esta función así, y y x, ¿verdad? Entonces vengo y grafico, hago una gráfica ahí, ¿ok? Y resulta que es así, ¿ya? Esta es una función, si aplicamos el concepto de atrás, la línea vertical, sí es función. ¿Cuál es el intercepto? Es donde se cruza con un eje. Este es el eje Y. Este es el eje X. Tiene dos ejes. Aquí se cruzan un eje con el otro y esto se le llama origen.
o se le pone 0 u O, lo mismo es. Yo le pongo O, origen, 0. ¿Ya? Entonces, el intercepto significa donde se cruza con el eje, aquí dice el eje X, es decir, con este horizontal, con esta raya horizontal que está aquí. ¿Sí la ve? ¿Sí ve lo que estoy señalando? Con esta, esa, ¿ya? Ese es el eje X. Pero si la pregunta cambia y me ponen el eje Y, es el de acá arriba, este. Bueno, no lo puedo señalar, este de aquí. Este es el eje Y, este. Todo esto de aquí. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces tenemos que tener claro, eje Y y eje X. Eje X es el horizontal, la línea horizontal, y eje Y es la línea vertical. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es el intersecto? Donde se cruza, donde lo corta. Aquí hay uno punto, hay un corte ahí, ¿verdad? ¿A dónde más? Hay dos más. ¿Dónde está? Voy a poner 1, aquí voy a poner 2 y aquí voy a poner 3. En el 2 y en el 3, ¿verdad? Correcto, profe. Esos son los interceptos. ¿Ya? Bien. Entonces, la función, dice, la función f de x, 5x menos 3. Ya. ¿Por qué pone f de x? No pone, por ejemplo, otra letra. Pues también tenemos que preguntarnos, ¿por qué pone f de x y no pone, por ejemplo, f de y? Así. No la pone porque la variable que está, esta es una variable, una letra que se llama variable, ¿verdad? Y esa variable significa que puede tomar cualquier valor. Esa variable, ¿sí? Es x, no es y. Por ejemplo, si tuviésemos f de r igual a 5, ¿qué letra iría ahí? ¿La X o la R? En base a lo que me están diciendo aquí. Iría a la R. La R, ¿verdad? Porque esa es la variable que, a la que estoy trabajando. Esto significa que es una función de esa variable R. No puede ser de otra. ¿Ya? Entonces va a depender de esta variable lo que va aquí. ¿Me explico? Si yo tengo, por ejemplo, 6 más 3m. ¿Cuál es la variable ahí? ¿Cuál letra está viendo usted ahí? Es la M. La m. Entonces aquí debería ser f de M. de m, función de m, f de m. Va a depender de eso. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Entonces ya sabemos lo que es el intercepto, qué eje, cuál es el eje y también ya cuál es la variable, ¿verdad? Entonces siempre en las funciones hay una variable o a veces hay dos o hay tres. Pero en este caso es una función de una variable, la variable x. En este caso la variable r y en el caso de acá la variable es m. Eso lo pueden cambiar a gusto del tutor. El profesor o las señoras que hacen el examen pueden poner cualquier f de cualquier letra. ¿Sí? Bien, y nos dan esto, ¿no? Nos dicen si la función f de x igual a 5x menos 3, ¿cuál es el intersecto? O sea, ¿cuál es el que cruza la eje x? Entonces tenemos que, vamos a ver las respuestas. Aquí tenemos 4 respuestas, ¿verdad? La primera es 5, la segunda es una fracción, porque recuerde, ese slash que está aquí significa, este slash que está aquí significa que es una fracción, es decir, que es esto, 3 sobre 5. Es lo mismo, ¿verdad? Si estamos claros con eso. ¿Ya? Sí. Recuerden aquí, en cambio, nos ponen un signo negativo, el mismo slash, la misma fracción, y acá el número entero menos 3. O sea, hay 4 respuestas. De las 4 alternativas tenemos que escoger la correcta. ¿Sí? Solo hay una. Aquí sí, es una, no son 2. Una sola. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el intersecto? ¿Cómo podemos determinar el intercepto? Hay una metodología. Ya le vamos a explicar. Mire, esta función, las funciones, es uno de los temas más importantes de matemáticas.
Definitivamente todo es función en la vida. La función es una relación que existe entre dos variables, ¿verdad? Yo aquí tengo que x a la 1 es una función lineal. Es decir, función lineal es cuando la x no tiene exponente o la variable no tiene exponente. Y entonces se supone que es una línea recta. Pero a mí me piden es el intercepto. ¿Dónde cruza la recta? ¿En qué punto cruza? ¿Sí? El intercepto es un punto, ¿sí? Un punto donde cruza la línea, por ejemplo, esta es la gráfica, ¿no? Asumimos que esta es la gráfica, haciendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo tengo esta línea ahí. Este es el intercepto con el eje X, ¿ya? Para eso, voy a copiar la f de x, para hacerlo un poquito más rápido por el tiempo. Nos volvemos f de x igual a 5x. Entonces, la f de x la vamos a suplantar por y. La letra y, el eje y es igual a 5x menos 3. ¿Quedamos? Okidoki, ¿ya? Siempre f de x es igual a y, siempre. Por ejemplo, si tuviésemos f de r, pues sería r, ¿verdad? R o y. Siempre f de x o la f, esto de aquí, es y, siempre. ¿Ok? Eso es grave. Entonces ya tenemos una ecuación aquí. Esto es una ecuación donde hay dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Las dos letras que usted ve ahí, ¿cuáles son? La y es una y la x es otra, ¿verdad? Esas serían las dos variables. Y es una, x es otra. Pero para calcular el intercepto en el eje X, porque aquí dice clarito, intercepto en el eje X, ¿verdad? Tenemos que esta Y poner el valor de 0. ¿Me explico? Cuando nos piden hallar el intersecto en la eje X, tenemos que hacer Y igual a 0. Entonces ahora se me va a quedar así. 0 es igual a 5x. ¿Cuánto? ¿Qué más sigue ahí? Menos 3. Menos 3. Entonces ya solamente tengo una variable. Es la variable x. Entonces yo tengo que despejar la variable x. ¿Qué significa despejar la variable x? Es hallar el valor de esa variable, como está ahí. Entonces lo primerito que hago es una transposición de términos. Escúchame lo que le voy a decir. Póngame atención. Transposición de términos completos. O sea, lo voy a virar todo. Es decir, voy a poner al revés. Voy a poner ahora 5x menos 3 es igual a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? Hicimos un cambio de lugar, nada más. Ahí no se cambian signos, no se cambian nada. Todo lo cambiamos igual. Entonces ahora, esta X la voy a dejar solita del lado de acá, de este lado de aquí. La X la voy a dejar solita de este lado de aquí. ¿Qué números están de más? Dígame. Si usted quiere tener la X solita, ¿qué números están de más ahí? Está digamos que el más 5 menos 3. El más 5 y el menos 3, correcto. Entonces vamos a comenzar con el menos 3. Al menos 3 lo vamos a cambiar al otro lado, ¿verdad? Al momento en que lo cambiamos al otro lado, ¿sí? Pasa con signo cambiado. Es decir, si aquí en este lado está con menos, ¿con qué signo pasaría al otro lado? Positivo, más. Con positivo. Perfecto. Entonces al otro lado pasaría a sumar con el 0, ¿verdad? Así. El 0 es un término neutro, ya lo tachamos, entonces me queda 5x igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Porque el 0 no vale nada. En los números naturales, en la suma, no tiene ningún valor, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo eliminamos. Si es más, lo borramos. ¿Para qué ya de una vez lo borramos? Entonces nos queda 5x igual a 3. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, siga nomás. Ya. Ahora, el 5, ojo con esto, cuando yo tengo un número con una letra, un número y una letra, el 5 está multiplicando con la X. Eso significa, si yo tuviese 6Y, lo mismo, el 6 está multiplicando con la Y. O si tuviese 7, menos 7 con X por Y, todo se está multiplicando. El menos 7 por la X y también por la Y. Todo se está multiplicando. Distinto es que nos pongan menos 7X
y nos pongan un signo de más aquí, más y. Ahí ya es otra cosa. Ahí es solamente el que está multiplicando con la X es el menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, el que está multiplicando con la X, ¿cuál es? ¿Qué número es? El 5. El 5. Y ese 5 tenemos que también sacarlo de ahí, sí o sí. Y como el 5 está multiplicando, ahí sí, al cambiarlo al otro lado, va a pasar a hacer la operación inversa. La operación inversa de la multiplicación, ¿cuál es? ¿La suma o la división? La división. La división es la operación inversa de la multiplicación. Entonces, no va a cambiar el signo, lo que va a hacer es pasar al otro lado a dividir. ¿Estamos? O sea, así, como una fracción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me va a quedar x igual a 3 quintos o 3 sobre 5. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces en este ejercicio? A, B, C o D. Sería en positivo, la B sería. La B. Otra vez la 3 B. quintos. Coincidentemente las B van saliendo hasta ahorita las que son correctas. ¿Alguna pregunta con el despeje? Vamos a despejar otro término, ¿ya? Suponiendo que tengamos 6, 3 menos 3 más 6y igual a 0. Así. Y nos piden despejar y. ¿Qué hacemos? Observamos que los números que están de más es el menos 3 y el 6, ¿verdad? Entonces comenzamos con el menos 3. El menos 3 lo vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Copiamos el 6y, ponemos igual, y este 0 ya no nos interesa porque no sirve de nada. Entonces el 3 pasaría con signo positivo o negativo. Cuando pasa de un lado a otro se cambia el signo. Entonces si está con negativo, ¿con qué signo pasaría acá? Con signo positivo. Entonces pasaría como 3, signo positivo. Recuerde que el más aquí no se coloca. Si usted quiere ponerlo, lo puede poner, pero no es necesario. Eso es así mismo. En matemáticas es así. ¿Sí? Ya. ¿Y el 6? ¿Qué hago con el 6? El 6 está multiplicando con la y, ¿verdad? ¿Sí o sí? Sí, es correcto. Está multiplicando. Ya, Tenemos ahora, que si dividirlo. ya, correcto. Si ese 6 yo lo quiero cambiar al otro lado, lo voy a pasar a dividir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? 3 dividido, ¿para cuánto? Para 6. Para 6. ¿Ya? Pero ojo, aquí nosotros podemos revisar si podemos simplificar esos dos términos. Principalmente porque el 3 y el 6 son familia, ¿verdad? Porque 3 por 2 es 6. 6. Entonces aquí podemos sacar la tercera. Podemos dividir para 3 aquí y podemos dividir para 3 acá. Eso se llama sacar la tercera. Sería un tercio. Un medio. Porque 1, 6 dividido para 3 es 2. Ah, ya, perdón. Sí, un medio. Ya. Estas dos fracciones se llaman fracciones equivalentes. Porque al dividirlas, los números van a dar el mismo resultado. Usted puede usar la calculadora y puede comprobar. 3 dividido para 6 me va a dar lo mismo que 1 dividido para 2. Pero en el examen o le ponen esta o le ponen la de acá. Y usted tiene que simplificar. ¿Me explico? En otras palabras, siempre que tengamos una fracción, preguntémonos, ¿puedo simplificar? Aquí no puedo porque el 3 con el 5 no son familia. Pero si yo tuviese así, ¿qué me dice usted? ¿Podría simplificar ahí? Sí, ahí sí, porque también es familia. Saco la tercera. Sería un quinto. Un quinto. ¿Listo? Entonces tenemos una fracción equivalente irreducible, porque ya aquí no la podemos reducir más. Hasta ahí podemos reducir, hasta ahí podemos simplificar, y esa es la respuesta. ¿Estamos? Entonces estamos bien, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos que encontrar los intersectos, como dice aquí, ya sabemos que el intersecto es este punto de cruce, de unión que hay de alguna gráfica con cualquiera de los, este es el eje X, que es horizontal,
y el eje Y, que es el vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo trazo una línea recta así, el intersecto es con el eje Y, si se da cuenta. Acá, ya con el eje X no, sino con el de aquí. ¿Sí se da cuenta? Entonces ya eso es otra función diferente, tiene otra forma, porque hay que estudiar la forma. Recuerde que ahí en el que aquí lo compartí, hay una fórmula que se llama la pendiente intersecto, y igual a mx más b, es una ecuación de la recta. Esto ya es geometría analítica. Acuérdense que hay geometría plana, que estudia los triángulos, los polígonos, sus lados, sus ángulos, las relaciones que hay entre ellos, etcétera. Pero hay la geometría analítica que ya es más profunda, es decir, estudia las relaciones que hay entre las variables. ¿Qué relación hay entre esta variable y la de aquí? ¿Sí? Por eso aquí dice el intersecto. Entonces el intersecto es este. Acá el intersecto es el de aquí. Y hay otra manera. Ahí en cambio, cuando tengamos esa forma o nos pidan el intersecto en Y, ya no hacemos Y igual a 0, sino que a X lo hacemos 0. Por ejemplo, ahí está. Vimos también cómo reducir fracciones, etc. Estamos viendo algunos temas al mismo tiempo, ¿ya? Y así de eso se trata. Usted me pregunta si no entiende algo. Necesito que participe y me pregunte también si no entiende algo. Bien, entonces, si yo tengo f de x, asumimos f de x igual a 2x menos 1, por ejemplo. Esto es una función lineal, porque el exponente aquí es 1, no hay exponente mayor de 1. Entonces, es una función lineal. La gráfica es una línea recta. Entonces, yo quiero encontrar el intersecto, pero con el eje Y. Entonces, a esta x la convierto en 0. Es decir, a esta x le pongo valor de 0. Le pongo serapio. Entonces yo digo, este y, que es f de x, que es lo mismo, va a quedar igual a 2 por 0, ¿verdad? Menos 1. ¿Y cuánto es 2 por 0? 0. 0, ¿verdad? Tachamos. ¿Y cuánto me queda? Y igual a menos 1. ¿Sí? Entonces el intersecto es acá, porque aquí, acuérdense que aquí está el punto de origen, ¿verdad? Y todo lo que es para abajo en Y ya es negativo, lo que queda para acá abajo, para acá. Entonces aquí sería el menos 1, el intersecto sería aquí, así. O así tal vez, no sé, pero ahí es el intersecto. ¿Estamos? Cuando queremos saber el intersecto del eje X, Y igual a 0. Cuando queremos saber el intersecto del eje Y, X igual a 0. ¿Me explico? Y ahí hacemos. ¿Ya? ¿Preguntas? No, ninguna, profesor. No está Todo bien. realmente no está difícil hasta ahorita el examen, ¿no? Eso nos da ánimos a que vamos a salir bien. Ya. Ya está contestada, vamos con la siguiente. Dice, sea la función, aquí ya tenemos una función cuadrática. ¿Por qué? ¿Por qué función cuadrática? Porque la variable, aunque aquí está elevado a la 1, ¿sí? Pero hay otra que está elevada a la ¿cuánto? Al cuadrado, ¿verdad? A la 2. Entonces ya Correcto, eso, cuadrado. ya eso es una función cuadrática. Así se llama. Cuadrática significa que está elevado a un exponente cuadrático. ¿Sí? Y cuando es así, la función, o sea, la curva, ya no es una línea recta. La gráfica es una línea curva. ¿Sí? La gráfica es una línea curva. Muy probablemente así. O muy probablemente así. ¿Verdad? ¿Sí? Porque es una función donde la variable está elevado al cuadrado. ¿Estamos? Listo. Ahora, ¿qué nos piden? Lea el ejercicio. Nos dice, sea la función f por x Ya, aquí tiene igual que, esa no es la forma. F de x, f porque de mire, x. f por x es que yo pongo así, f por x, así. Y otra Correcto. cosa es que yo ponga f entre paréntesis x. Ahí es f de x. Eso es una terminología que se usa en las funciones.
¿ya? F de X. Y la otra es F por X. Entonces, vamos a leer correctamente de nuevo. Sea la función. Ya, a ver, sea la función f de x Uh-huh. por x Igual. al cuadrado más 3x igual a x al cuadrado más 3x más 2. Entonces, Entonces el valor del intersecto es el eje y es igual a... ya. Entonces aquí es parecida a la pregunta anterior, ¿verdad? Porque habla de quién, del intersecto. Pero aquí hay una diferencia. Una, que aquí la función es cuadrática y que aquí ya no es eje y, x, sino eje y. ¿Sí? Eje y. ¿Estamos? Eso hay que tener muy en cuenta, hay que leer bien, por eso le digo. Primero tenemos que leer bien la pregunta y interpretarla y saber lo que nos están pidiendo. Aquí nos dicen que hay una función f de x al cuadrado más 3x más 2, que es una función cuadrática, pero nos piden es el valor del intersecto, nada más, no nos están pidiendo nada más. Solo el valor del intersecto, pero ¿con qué eje? Con la letra Y. Y, con el eje vertical, ¿verdad? Este es Y y este es X. ¿Sí? Hay casos extraordinarios en algún momento donde usted va a tener que cambiar. Va a poner el eje X en Y el eje Y en X. Esos son otros temas más adelante. Pero generalmente este es el plano cartesiano, plano bidimensional o plano rectangular. ¿Estamos? Entonces, lo que queremos saber es dónde cruza, cuando dices así la gráfica, este puntito de aquí. ¿Dónde la cruza? ¿Ya? O puede ser una gráfica más o menos así. Aquí, este puntito donde la cruza. Ahí, ¿verdad? Eso es lo que queremos encontrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos? A Y, aquí cuando nos piden el intersecto en Y, ¿a qué variable tenemos que volverla a cero? Bueno, cuando queremos saber intersecto en X, entonces Y va a ser igual a 0. ¿Ya? Cuando queremos saber el intersecto en Y, ¿verdad? Entonces, X lo vamos a hacer 0. ¿Estamos? Eso tenemos que aprendernos, eso sí tenemos que saberlo de cajón. Como lo de la línea vertical, ¿sí? Así mismo. Son, digamos que procedimientos, estrategias para saber rápidamente cuál es el intercepto o en el eje Y o en el eje X, en uno de los dos. Entonces, si yo quiero saber el intersecto en la eje Y, X ¿cuánto va a valer? X va a valer 0. Voy a copiar la función aquí, correcto. Voy a copiar la función aquí. ¿Ya? Y entonces aquí me dice que X va a valer 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a reemplazar ese valor numérico en la variable X. Entonces aquí voy a poner 0 elevado al cuadrado, ¿verdad? Uso paréntesis. Siempre uso paréntesis. Más 3 por 0, ¿verdad? Ya no pongo X, sino que pongo 0. Y más 2. ¿Estamos? ¿Está de acuerdo conmigo? Con lo que hice ahí. Es decir, a la X le voy a poner el valor de 0. Entonces, esto se hace 0, esto también se hace 0, ¿y qué me queda? Solamente me queda Y igual a más 2, es decir, a 2. Entonces, la respuesta es, literal, C. Esa es la respuesta correcta. No tenemos que ni hacer gráfica, nada. Solamente tenemos que aplicar el criterio, ¿sí? Del intersecto. Cuando yo quiero saber el intersecto en el eje X, Y lo hago 0. Y cuando quiero saber el intersecto de la función o de la gráfica en el eje Y, a X lo hago 0. Recuerde que f de X, recuerde eso, no se olvide, siempre f de X es Y. ¿Ya? Siempre f de X es Y. Entonces pongo Y igual a X cuadrado más 3X más 2.
Y como la X es 0, 0. Ahora, ¿qué tal si me dicen, hay el intercepto en el eje Y cuando X es igual a 1? También me pueden preguntar eso. Entonces yo cojo Y es igual. Ahora ya no pongo 0 igual al cuadrado, sino que pongo 1 al cuadrado, ¿verdad? Porque X ahora vale 1, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí me entendió? Ahora él me está diciendo, me pueden poner esto. Intercepto en el eje Y cuando X igual a 1. Ah, ya cuando X igual a 1, entonces reemplazo. Donde yo vea X por el 1. Por 1, exacto. Entonces, bueno, él no cambia signo, lo que solo reemplazo. 3 por 1, ¿verdad? Siempre uso paréntesis. Más 2. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto me caería? 1 elevado al cuadrado es 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. Más 3 por 1, ¿cuánto es? 3. Y más 2, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora sumo 1 más 3, 4 más 2, 6. Entonces, el intersecto es 6. El punto 6, donde Y vale 6. Aquí vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí es el intersecto, en este puntito de aquí. En el caso de que vimos acá, es aquí en el 2, ¿verdad? Entonces, muy probablemente esta recta pase por aquí la una y la otra pase por aquí. Así. ¿Estamos? Vamos a ir interpretando también ya las gráficas. Siempre hay que interpretar las gráficas, no solamente dibujar por dibujar, hay que interpretar. ¿Ya? Pero eso es un tema, más adelante lo vamos a ver. Pero ahí está. ¿Entendió? ¿Está claro o Sí, tiene alguna profe, duda? sí. A ver, si la pendiente de una función lineal es igual a 0, entonces podemos decir que la gráfica es, dice A, inclinada a la derecha, B, vertical, C, horizontal, D, inclinada a la izquierda. Ok. Ya. Entonces, seguimos con el tema de las funciones, ¿verdad? Entonces, la pendiente, tenemos que saber que es una pendiente, que es una función lineal, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y qué es la gráfica? Básicamente eso, ¿sí? Esos tres connotaciones de la pregunta son lo que nos más interesa. Ahora, ¿qué es la pendiente de una función o de una gráfica? Sencillo. A ver, le voy a dibujar una gráfica aquí. Yo tengo esta gráfica, ¿no? X y tengo Y, ¿verdad? Y asumo, yo de pronto puedo tener una gráfica como esta, ¿no? Así, una línea recta. ¿Estamos? Eso es una función lineal porque es una línea recta. También puede ser así. Aquí hay dos funciones, ¿no? F de x1, vamos a ponerle así, y f de x2. ¿Estamos? Para diferenciarlas, ¿verdad? La 1 y la 2 son dos funciones distintas. La pendiente es el ángulo o es la inclinación que tiene esa función con respecto al eje X. ¿Entendió? Este ángulo de aquí, esta inclinación que está aquí es esta inclinación así. La de acá en cambio es así. ¿Estamos? Eso es un ángulo. Aquí hay un ángulo. Este es un ángulo, llamémosle alfa o tita. Es este ángulo de inclinación, pero con respecto al eje, que acá en cambio es así, alfa. ¿Me explico? ¿Sí me entendió? ¿Qué tan inclinada está esa curva? ¿Qué tan inclinada está esa gráfica? ¿Sí? Eso es lo que nos pide la pendiente, eso es lo que nos demuestra la pendiente. Y eso es muy importante, inclusive en física, porque por ejemplo, si usted quiere lanzar un auto por aquí, una moto, vamos a hacer rapidito, una moto por aquí, y tiene que llegar hasta acá, donde hay unos carros, y tiene que llegar a una cierta altura que sobrepase todo esto, ¿de qué va a depender? Del ángulo de inclinación de la rampa. Se va por la rampa y se lanza, ¿verdad? La moto. Entonces, este ángulo de inclinación de aquí es importantísimo, ¿ya? Porque tiene que ser correcto, exacto, para que la moto, a la velocidad que va, cruce y llegue a la altura que tiene que llegar. ¿Me explico? Entonces, este ángulo se llama pendiente. ¿Ya? ¿Se ha escuchado usted? La pendiente de la curva era esta, la pendiente era muy larga, la pendiente era muy chica, algo así. ¿Ya?
Esa es la pendiente. Ahora, ya sabemos que es función lineal, ya sabemos que es pendiente y la gráfica pues esta de aquí. Bien, vamos a ver las opciones. Dice inclinada a la derecha, vertical, horizontal, inclinada a la izquierda. Bien, pero aquí hay un tema, aquí hay otra partecita que no me he olvidado, es igual a 0, dice. O sea, no hay pendiente. Cuando dicen que la pendiente es 0, quiere decir que no hay pendiente, no existe, no tiene inclinación. Entonces, si no tiene inclinación, sería vertical u horizontal. Descartemos esto y descartemos esto. Cuando la pendiente es 0, no hay inclinación. Grábese eso. O anótelo. Cuando la pendiente es 0, no existe inclinación. Ya. Pero la inclinación es como la inclinación es con respecto al eje X, entonces es una línea horizontal. Porque la inclinación es con respecto al eje X. Puede ser por aquí o puede ser por acá. Una de las dos. Entonces sería C. Esta es la respuesta correcta. Horizontal. Sí. Entonces, ¿qué es una pendiente? Es el ángulo de inclinación de la gráfica o de la función con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, cuando no hay inclinación, es decir, cuando la pendiente es 0, no hay inclinación, no hay nada, entonces, ¿qué significa eso? Que no, la línea es una línea, la gráfica es una línea recta, pero horizontal. ¿Estamos? Yeah. Listo. Bien, ya después vamos a ver el concepto de pendiente y también hay una fórmula para encontrar la pendiente. Sigamos, vamos, dada la función f de x igual a x a la 3 más 5x, entonces se puede decir que la función es par, es impar, ni par ni impar, o es las dos al mismo tiempo, es par e impar. Ya, esta D es una falacia matemática. ¿Qué significa falacia matemática? Que es un error, que es como decir una brutalidad, digámoslo así en ese sentido, una estupidez. No puede ser par e impar al mismo tiempo. ¿Estamos? Entonces la descartamos de una vez. También hay esos truquitos para hacer estas pruebas, ¿no? Yo le voy a enviar. En este caso, esa pregunta es ilógica. No puede ser par e impar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces me quedan 3. ¿Ya? Es más, yo me atrevería a decir que la de aquí también la podemos tachar. Porque o es par o es impar. Entonces me dice ni par ni impar, como que tampoco es lógico, ¿verdad? Entonces me quedan solamente la A y la B. ¿Sí? También hay que ir tarjando o tachando lo que es ilógico, lo que no tiene sentido. Entonces, bueno, nos quedan esas dos opciones realmente. Entonces, ¿cómo es par y cuándo es impar? Eso es lo que queremos saber. ¿Ya? ¿Cuándo es par? ¿Cuándo es impar? Hay una fórmula para saber que una función es par. ¿Sí? Hay una fórmula para saber si la función es par. ¿Sí? F de X debe ser igual a menos F de menos X. Esto es que la función sea impar. Hay otra forma para determinar si la función es par. ¿Sí? Ahora, si yo tengo la una y la otra, tengo que descartar la una o tengo que descartar la otra. ¿Sí me doy a entender? O sea, si yo digo, a ver, para que sea impar tiene que ser así. Si no sale así, entonces es par. O al revés. Para que sea par tiene que ser de esta manera. Entonces, si no es par, lógicamente es impar. ¿Sí me explico? No tengo que calcular dos veces, porque para saber si es impar, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí me dice que f de x, tiene que ser igual, es decir, esta función que está aquí, ya esta es f de x, ¿verdad? Tiene que ser igual a menos f de menos x. ¿Me explico?
Es decir, tengo que hacer esto. Tengo que poner menos f de x, de menos x, es igual así. Tengo que poner a menos y cambiar el signo a todos estos términos que están aquí. Menos x a la 3. Poner la función, o sea, todo esto que está aquí, más 5x. ¿Verdad? Dígame si está de acuerdo. A ver, vamos a explicarlo un poquito más despacio. Me ponen este signo menos, lo pongo aquí. Y adentro, como me dice que es menos x, significa que a estas x, yo le voy a cambiar el signo. ¿Sí? A ver, espérese. Aquí hay que arreglar algo. Espérese un ratito. Vamos a poner un corchete, entonces vamos a poner menos x, ya no es x, sino menos x al cubo, ¿verdad? Y más 5, y ya no sería x, sino menos x, ¿verdad? ¿Estamos? Ajá, porque esta de acá ya la tengo. Listo. Ya esta de acá ya la tengo, ¿verdad? Esta es la que me dan, es esta de aquí, la de acá arriba. Esta. Y esa, la otra es la que Y tenemos la que está acá es la que vamos a calcular aquí abajo. Pero recuerde, es menos, y de ahí a la f, a la x, por aquí dice menos x, ¿verdad? Ya no le vamos a poner x, sino menos x. Vamos a cambiar el signo a la x. Menos x y menos x. ¿Me explico? O sea, como aquí dice menos x al cubo, vamos a poner menos x al cubo, o a la tercera, y como acá dice 5 por x, ahora que es 5 por menos x. ¿Estamos? Porque es menos x. ¿Sí? Ahora, desarrollemos esto que está en el corchete primero. ¿Sí? Vamos a desarrollar lo que está en el corchete. A ver, ponemos el menos, ¿verdad? Porque eso todavía no ha cambiado. Ponemos el corchete y empezamos aquí con este primer paréntesis. Vamos primero con los paréntesis. Esto de aquí. Menos x elevado a la 3. Entonces, menos x elevado a la 3 es igual, o sea, todo, pues está en paréntesis. Menos x elevado a la 3 es menos x por menos x y por menos x. ¿Estamos de acuerdo? 3 veces el menos x. ¿Sí o sí? Sí, estamos de acuerdo. Ya. Ahí aplicamos la ley de signos. ¿Usted se acuerda de la ley de los signos de la multiplicación? Menos por menos, Sí, más. es más. Y más por menos, menos, ¿verdad? Menos. Menos por menos, más. Y es más por menos, menos. X por x por x, x a la 3. Entonces aquí me sale menos x a la 3. Y voy poniendo ese resultado aquí, dentro del corchete. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aquí tengo, puedo multiplicar este x, este más por este menos. Más por menos, otra vez menos, ¿verdad? Menos. Y 5 por x, 5x. ¿Estamos? X. Cerramos el corchete. Ahora, este signo menos quiere decir que voy a cambiar el signo a todo lo que está aquí adentro. Recuerde, cuando yo tengo un signo menos, antes de un paréntesis, de un corchete o signo de agrupación, todo lo que está adentro cambia de signo. Entonces, si cambia el signo de menos x, quedaría más x. Sería más x positivo y quedaría el 5 positivo también, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si es una función impar, porque si es igual lo uno con lo otro. Esto de aquí es igual a lo que está aquí. Por lo tanto, es impar. La respuesta correcta sigue siendo la literal B. Yo recuerdo, mire, aquí se la pregunta. Se dice que el tipo de función que cumple con esta condición es la misma, casi la misma condición de aquí, si se da cuenta, pero cambia en algo. ¿En qué cambia? En el signo, ¿verdad? Y aquí dice, f de menos x tiene que ser igual a f de x. En cambio acá, f de x era igual a menos f de menos x. Entonces, aquí, este es el criterio que se usa para determinar si una función es par. Eso tiene que aprendérselo. Tiene que anotarlo. Este es el criterio para ver si una función es par. ¿Ya?
Y el otro criterio, el de aquí arriba, es para ver si una función es impar. Pero esto es lo que nos interesa porque esto es clave. Es como decir el tips que me dice y yo me doy cuenta si es par o impar. En este caso, esto es, la respuesta correcta es la C. Esta es la respuesta correcta. La función es par. ¿Sí? Aquí no nos dan ninguna función, aquí no nos dan gráficas, nada, nomás nos preguntan qué función o qué tipo de función cumple con esa condición. Y esa condición las cumplen las funciones pares. Aquí vamos a poner función par, ¿ya?